En este video desarrollaremos la semiología del sistema nervioso, en particular el examen motor y el examen sensitivo. Dadas las características de este sistema, podemos decir que, a diferencia de la semiología de los demás aparatos y sistemas, los procedimientos semiológicos nerviosos dependen principalmente de la inspección y de la evaluación de las respuestas a estímulos específicos provocados por el examinador. Debido a una cuestión didáctica y de tiempo del video, solo mostraremos algunos de los procedimientos y maniobras que se verán a continuación. Motilidad. El examen de la motilidad comprende la exploración del trofismo, del tono muscular y de la motilidad activa voluntaria e involuntaria. El trofismo se llama así al complejo de desarrollo y nutrición de ciertos tejidos, como la piel, el tejido celular subcutáneo, músculos y huesos, que en parte dependen de la actividad del sistema nervioso. El trofismo se explora a través de la inspección y de la palpación. A la inspección permite reconocer alteraciones de la piel, movimientos involuntarios, deformaciones articulares. A la palpación nos permite evaluar la elasticidad y la humedad de la piel y el estado de las masas musculares y articulaciones. El tono muscular es la resistencia activa que normalmente un músculo esquelético ofrece ante su estiramiento pasivo y se evidencia como una semicontracción muscular ligera y sostenida. Se explora a través de la inspección y la palpación. A la inspección revela en forma indirecta, a través de los relieves y formas musculares, el estado del tono muscular. A la palpación, que de preferencia debe efectuarse ubicando la cara palmar de los dedos del explorador perpendicular al eje mayor de las fibras del músculo evaluado, revela una consistencia aumentada en los estados de hipertonía y masas musculares particularmente blandas y fácilmente depresibles en los músculos hipotónicos. La motilidad activa voluntaria comprende la capacidad del paciente de efectuar sin ayuda los movimientos que se le solicitan. Para dicha evaluación se le pide que realice movimientos sinérgicos de los segmentos a explorar, como el cuello, miembro superior, tronco y miembro inferior. Aquí vamos a tener en cuenta la incapacidad para hacerlo, la capacidad, la velocidad con que se lleva a cabo y el esfuerzo requerido. Vamos a evaluar la fuerza muscular, la cual va a evaluar la fuerza de la contracción muscular al realizar un movimiento activo voluntario. Las maniobras que normalmente se emplean son las de Mingazzini y las de Barré. Las de Mingazzini va a evaluar la paresia de los miembros inferiores y superiores. Para evaluar los miembros superiores, vamos a solicitar al paciente que tenga extendidos los brazos con los ojos cerrados. Normalmente, ambos miembros descenderán paulatinamente en forma simultánea. Para la evaluación de los miembros inferiores, el paciente deberá colocarse en decúbito dorsal, el miembro inferior extendido y un poco separado para evitar el contacto entre sí, o bien flexionando los muslos sobre la pelvis y la pierna sobre el muslo. Y vamos a solicitarle que se mantenga el mayor tiempo posible en esa posición. La maniobra de Barré, el paciente se va a colocar en decúbito ventral con las piernas formando un ángulo recto con el muslo, es decir, vertical. Y vamos a solicitarle que mantenga esa posición todo el tiempo posible. Normalmente, ambas piernas caerán de manera suave y paulatina. Para la evaluación de los miembros superiores, la prueba va a consistir en pedir al paciente que gire sus dedos índices, uno sobre el otro,
a una distancia entre ambos de 10 centímetros durante 10 segundos. Al principio con los ojos abiertos y luego con los ojos cerrados. Esta prueba se denomina prueba rotatoria de los índices. Va a ser positiva cuando el miembro parético descienda o deja de girar. El examen de motilidad activa involuntaria comprende la evaluación de los reflejos. Estos son respuestas motoras involuntarias a estímulos sensibles o sensoriales, que según donde se aplique el estímulo, los reflejos pueden ser osteotendinosos o cutáneo-mucosos. Los reflejos profundos que se exploran comúnmente son el reflejo nasopalpebral o glabelar, en el cual el examinador va a percutir por encima del entrecejo o glabela para producir la contracción de los orbiculares de los párpados. El reflejo superciliar, en el cual el examinador percute por encima de la mitad de la arcada superciliar para producir la contracción de ambos orbiculares de los párpados. En el reflejo masseterino, el paciente debe colocar la boca ligeramente entreabierta y el examinador va a percutir por encima de su dedo izquierdo, que debe estar colocado sobre el mentón del paciente. Vamos a obtener la contracción de los músculos masseteros y temporales con un ascenso de la mandíbula. Reflejo bicipital. El paciente debe colocar el miembro superior en semiflexión y supinación y el examinador percute el tendón del bíceps. Se produce la flexión del antebrazo sobre el brazo por contracción del bíceps y del braquial anterior. Reflejo estilo radial. El paciente coloca el miembro superior en ligera flexión con el borde cubital sobre la mano izquierda del explorador. Este va a percutir la apófisis estiloide del radio para producir la flexión del antebrazo sobre el brazo, una ligera flexión de los dedos y de la muñeca y una discreta supinación. Reflejo tricipital. El paciente coloca horizontalmente el brazo de tal modo que descanse sobre la mano izquierda del explorador y el antebrazo penda verticalmente. Se percute el tendón del tríceps para obtener la extensión del antebrazo sobre el brazo por contracción del tríceps. Reflejo rotuliano. El paciente sentado en el borde de la camilla con las piernas pendientes verticalmente, mientras que el examinador percute sobre el tendón rotuliano. Se va a obtener la extensión de la pierna sobre el muslo por contracción del cuádriceps. Reflejos superficiales o cutáneo-mucosos. Se obtienen por estímulos que actúan sobre la superficie cutánea o mucosa. Los reflejos que vamos a examinar van a ser el reflejo córneo-palpebral, reflejo conjuntivo palpebral, reflejo palatino o velo palatino, reflejo faringio, reflejos cutáneos abdominales, reflejo cremasteriano, reflejo plantar, reflejo bulbo cavernoso y reflejo anal. Y los que comúnmente se realizan van a ser el reflejo faringio, en el cual el estímulo consiste en el roce de la pared faríngea con el extremo del bajalenguas o con un palillo provisto de una torunda de algodón. La respuesta consiste en la contracción de los constrictores de la faringe asociados con una sensación nauseosa. El reflejo córneo-palpebral se explora rozando suavemente la córnea con un pequeño trozo de algodón. Se produce como respuesta la contracción del orbicular de los párpados, con el consiguiente cierre palpebral. El reflejo plantar se estimula con una punta roma que se desplaza por la planta del pie siguiendo su borde externo y luego transversalmente de afuera hacia adentro sobre la piel que cubre la cabeza de los metatarsianos, para concluir detrás del hallux. Este estímulo debe ser suave pero firme y se produce la flexión del hallux y del resto de los dedos del pie. Dentro del examen de sensibilidad podemos diferenciar entre la sensibilidad superficial, en la cual evaluaremos el tacto, dolor y sensación térmica, y la sensibilidad profunda, en la que examinamos presión, vibración y sensibilidad postural. Para examinar la sensibilidad táctil,
Utilizaremos un objeto de extremo duro que se aplica suavemente sobre la superficie cutánea, con una separación mínima de 1 milímetro en la lengua. En el pulpejo de los dedos de la mano varía de 2 a 4 milímetros, mientras que en el dorso de estos fluctúa entre 4 a 8 milímetros, aumentando de 8 a 12 milímetros en las palmas y de 20 a 30 milímetros en el dorso de la mano. La sensibilidad dolorosa se explora apoyando cuidadosamente en la superficie cutánea, sin lesionarla, una aguja o un objeto puntiagudo, y el paciente, al percibir el estímulo, responderá pincha o duele. Para evaluar la sensibilidad térmica se utiliza un tubo de ensayo que contiene un líquido caliente y otro con un líquido frío, que se pone en contacto con la piel de manera sucesiva o alternamente, en diferentes puntos de la superficie corporal, percibiendo los estímulos térmicos, y el paciente contestará caliente o frío según lo percibido. Al evaluar la sensibilidad vibratoria se utiliza un diapasón que se coloca vibrando sobre los relieves óseos, acromión, olecranion, apófisis estiloide del cúbito y del radio, crestas ilíacas, rodillas, tibia, maleolos, sacro, isquion, metatarsianos, metacarpianos y falanges. La maniobra de Magazine con la escala de la fuerza, el trofismo palpando, el tono por conducción ¿Por qué no? No está estudiando. ¿Vas a ser la paciente? Sí, yo soy la Muy bien. No ¿Vos también? está marcado, no se ve. Listo, perfecto. ¿Y hay paciente y médico? ¿Vos eso? Ay, ¿qué está haciendo? ¿Qué? Por favor, acercate. Escuchá, ¿vos qué querés decir? Ahí está. Capaz que al otro le esa tiene short. A ver si la haces a eso. Ah, ella tiene short. Poner dame los cuerpos. Vamos. Pará, bueno, me va a enseñar a recoger. 1200, 80 y algo, 90 y algo. Bueno, con el martillo también se percute, por ejemplo. Bueno, yo no tengo problema si es tipo acá, todo ya abdomen y todas esas cosas, ya es otro tema, por eso si es yo musculoso yo no tengo problema. Hermano, vamos a hacer la intro.